Hola hermanos, los saludo a cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien junto a sus familias, sus hijos, que el Señor los esté guardando a cada uno de ustedes. En este momento, hermanos, los invito a que inclinen su rostro con reverencia al Señor para una oración de inicio. Padre Celestial, me dirijo ante tu presencia, Señor, dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia que has tenido con nosotros. A cada uno, Señor, que nos has guardado, nos has protegido de esta pandemia, Señor. Has protegido a mis hijos, así como a mis hermanos, Señor. Te pido que tú seas guardándonos, Señor. Te pido que bendigas este culto de inicio, Señor, ante tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En este momento, hermano, vamos a pasar unos cantitos de gozo para adorar a nuestro Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz, dile al Señor, la que me salvó y me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Eleva tu voz. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.
hermanos, me presento, soy la hermana Alicia Soto, los saludo en el amor del Señor y el motivo de este video es para testificar lo que Dios hizo en nuestras vidas como familia. Como saben, estuvimos en cuarentena porque mi esposo dio positivo, pero la mano de Dios estuvo con nosotros porque no sentimos ningún síntoma nosotros. Y quiero agradecerles por sus oraciones a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola hermanos, todos los saludo en el nombre del Señor. Bueno, mi agradecimiento es para agradecer a cada hermano que cuando estuvimos enfermos con mi esposa lo llamaban de una u otra manera, lo escribían por Messenger, por Facebook. Así que agradecer eso, estoy agradecido de Dios porque Él nos cuidó también. Nosotros oramos todas las noches, así como estamos con estos dolores. Nunca lo olvidamos de Él, siempre lo acordamos. Todas las noches oramos antes con mi esposa de acostarnos y cada día uno sentía que se iba recuperando rápidamente y con la ayuda de Él. Así que agradecido de eso, agradecido también por mi hogar porque nos nos faltan las bendiciones aquí en este hogar, nos nos faltan los alimentos, estamos bien de salud, gracias a Dios con toda mi familia, mi nietecita, mi hija, mi yerno, mi esposa, gracias a Dios que Él lo ha cuidado y lo ha guardado. Así que agradecido de eso a mi Señor por todas las bondades que nos da y seguir adelante, que eso es lo importante, no decaer porque como dice la palabra, queda muy poco tiempo para que Él los venga a buscar a su iglesia. Así que bendición hermanos, que estén bien y cuídense. Bueno, hermanos, en este momento vamos a pasar a la lectura bíblica. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Marcos capítulo 11, versículo del 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate, échate en el mar, y no dudaré en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os dará. Y cuando estéis orando, perdonad, y tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Que Dios bendiga esta palabra en este día. Hermanos, les hago recuerdo de enviar sus peticiones, gratitudes al WhatsApp de la iglesia. Estimado hermano, los saludo en el nombre del Señor
Pasamos ahora a un pilar muy importante también dentro de la liturgia, del servicio del día de hoy, a la Santa Cena del Señor. Tenemos que pensar como hermanos, como hijos de Dios, ¿cierto? Que también en este día, como el Señor nos dice, que cada vez que nos reunamos tenemos que compartir el pan y la copa. Y en este momento, junto a todos ustedes, hermanos, vamos a compartir ese pan y la copa. Vamos a tomar el libro de Mateo 26, que dice la palabra del Señor lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dijo a los discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a orar al Señor, después vamos a servirnos el pancito, para que el Señor bendiga esta tarde el pan y la copa. Padre, en esta hora te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En este día, Señor, te damos gracias porque estamos reunidos y queremos compartir en tu mesa como hijos tuyos y como hermanos que somos en Cristo Jesús. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de este día de estar aquí, juntos con nuestros hermanos, reunidos. Queremos, Señor, que usted en esta hora bendigas el pancito y también la copa. Y también bendiga a nuestros hermanos que van a recibir hoy día y van a compartir en tu mesa, Señor. Te damos gracias en esta hora. Vamos a pasar a servirnos, Señor, del pan. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén. Le invito, hermanos, a participar del pan. Y tomando también la copa, dio gracias y le dio diciendo, bebed de ellos todos. Les invito a participar de la copa. Porque este es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada y por remisión de nuestros pecados. Y os digo que de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar, hermano, ahora. Una vez más te damos gracias, Dios eterno, Padre nuestro, que usted es bueno, maravilloso, Señor, lleno de amor y misericordia. En este día te damos muchas gracias por este momento donde pudimos estar junto a usted, sentado a su mesa. Te damos gracias porque usted nos da esa oportunidad una vez más. Es un privilegio de estar junto a usted en este día, compartiendo esta mesa, Señor, y recordando, Señor, tu muerte y tu resurrección, esa muerte que usted hizo por nosotros, Dios, para redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por el perdón que usted nos dio. Y infinitas gracias te damos porque siempre has permitido y nos has ayudado, Señor. En esta hora queremos orar y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza
el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Mira al Señor Santo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. El Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dígale al Señor que Él es santo. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre, Rey. Mis saludos, hermanos, nuevamente en este nuevo día. Muchos domingos ya hemos estado juntos y gracias a Dios que también nos acompaña la palabra de Dios. Entendemos que algún día ya no estará o será muy difícil de poder extraer la palabra en toda su esencia de verdad. Así que agradecemos a Dios que este tiempo pueda estar disponible para nosotros en nuestro medio y en nuestro país. Hoy día vamos a comenzar con una serie de sermones más breves y vamos a hablar acerca de los beneficios del Evangelio.
cuáles son los beneficios para nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, en qué nos beneficia en realidad el Evangelio. Y vamos a tomarlo desde el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, de las palabras mismas de Pablo cuando habla del Evangelio en lo que es la esencia para él, en lo que es en realidad. Él dice con estas palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la palabra del Señor que vamos a tener como el versículo central de lo que es el Evangelio y los beneficios que obtenemos como cristianos. Y en este caso, el beneficio que tenía Pablo para poder él predicarlo y vivirlo. En realidad, él lo consideraba un poder para él. Entonces, hay una palabra aquí que menciona Pablo que dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo dijo que no se avergonzaba del Evangelio? ¿Por qué tendría que mencionar esta palabra Pablo? Porque quizás muchos en ese tiempo se avergonzaban del Evangelio, como hoy día se avergüenzan muchos del Evangelio. Entonces, ¿por qué Pablo llegó a mencionar aquello? Él no se avergonzaba. ¿Qué era lo que hacía avergonzar a una persona el poder creer y anunciar el Evangelio? Al ver las ruinas de Éfeso en aquellos tiempos, se veían en esas ruinas muchos magníficos templos y de mármol, lo que mostraba las ruinas, que aquellos templos de aquella época eran magníficos y eran de mármol. Si revisáramos las ruinas de las 7 iglesias de Asia, en el lugar específico en el que Pablo mencionó esta palabra, veremos las ruinas de templos espléndidos que se mostraban, salían ahí, estaban a la vista de los que veían estas ruinas. Lo que mostraba era que en esos lugares se habían levantado y existían algunas ruinas todavía de grandes templos de mármol espléndidos que mostraban en lo que podía producir una predicación, una religión en aquellos tiempos. Entonces, eso era lo que se veía ahí. Entonces, el templo de Diana, específicamente en Éfeso, un templo muy grande ahí, el más conocido, el que llamaba más la atención en todo, era un templo que mostraba un tributo a la enseñanza de una religión, aunque era falsa. Ese templo, al puro verlo, lo que mostraba era un tributo a la enseñanza de una religión. Entonces, pero Pablo, cuando él comienza su evangelio, decide creer en Jesucristo, en este evangelio, y comienza su predicación hacia ese lugar y muchos otros. En realidad no sucedía esto con las construcciones de los templos. Ningún templo fue construido allí después de que Pablo predicó este evangelio. No se levantaban templos con esa esplendidez, con ese tipo de
digámoslo, con ese material, como menciona, material de mármol o todo, la belleza que esto te... Pablo predicaba, anunciaba este evangelio, se extendía y muchas multitudes llegaban y todo esto estaba sucediendo como un mover grande, pero no se levantaban templos, no se construían templos en ese tiempo ni después que él predicaba este evangelio. Entonces eso sucedía en el primer siglo y ni una sola iglesia fue construida ya en Éfeso. Y decían que fue por eso que Pablo se avergonzaba de llegar a Roma. Eso eran los comentarios que se hacían, que él nunca mencionó esto, pero lo que se decía, lo que se divulgaba era que Pablo no quería ir a Roma porque le daba vergüenza, se avergonzaba de que no había este impacto, digamos, no en lo que él decía, en lo que predicaba, sino en que se pudiera construir templos grandes como los de Diana o como los que se levantaban en aquel tiempo, porque estaba predicando un mensaje que servía solamente para los pobres, comentaba la gente. Entonces, y decían que ningún gran templo ni prestigio estaba asociado con lo que enseñaba Pablo. O sea, eso era el comentario, era lo que se divulgaba en cuanto a su evangelio. No se podía comparar con el prestigio que había en cuanto a las religiones que se habían levantado en ese tiempo, cómo se construían gigantescos templos hermosos y espléndidos según ellos, usando materiales que hacía que esto sea inmensamente destacable. Pero mientras Pablo predicaba no sucedía eso, no se levantaban templos ni iglesias ni nada. Entonces, y se comentaba que era un evangelio para los pobres, en fin, no había ni medios para levantar iglesias. Entonces todo esto fue lo que llevó a Pablo a mencionar que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación. Entonces el poder no estaba en la hermosura y la esplendidez de los templos ni en el prestigio que tenían algunos hombres como religiosos. El poder estaba en lo que sucedía en el corazón del que oía este evangelio. Y eso no lo veían tanto, la gente se enfocaba a mirar el prestigio que se levantaba. Entonces, por eso es que Pablo pronuncia, si nos preguntamos nosotros, pronuncia, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es la mención exclusiva de Pablo, porque a él lo querían avergonzar, querían que deje de anunciar ese evangelio que no tenía el prestigio que ellos acostumbraban a ver en cuanto a lo visible, en cuanto a levantar templos con esa esplendidez. Entonces eso es lo que quizás molesta a Pablo y él pronuncia estas palabras. Bueno, pero en realidad lo que sucedía era en el corazón de las personas que oían este evangelio. Allí es donde se estaba levantando algo más grande que los templos mismos que levantaban la gente ahí en sus religiones. Lo más glorioso era lo que sucedía en el corazón, en el cambio que adquirían estas personas que oían este evangelio que predicaba Pablo. Era un evangelio diferente, había un poder allí y las personas eran transformadas, y todo esto era lo que mantenía a Pablo predicando este evangelio. Vamos a revisar algunos de estos beneficios que la gente recibía, consideraba, vivía a través de este evangelio. El primer beneficio que la gente
recibía era la salvación, la salvación, porque en este evangelio ellos sentían que eran liberados y rescatados de ese poder que los dominaba, que era el pecado, que era la naturaleza del pecado. Ellos sentían liberación y rescate de que Dios los rescataba, que esa palabra, ese evangelio los rescataba de ese dominio, de esa naturaleza en que ellos estaban esclavizados y no podían cambiar su vida. Esa era la salvación que ellos veían. Apenas oían este evangelio, ellos sentían esa liberación. Ellos también eran en esta salvación liberados de las consecuencias trágicas del pecado, que es también el pecado actual hoy de la humanidad. Esas consecuencias ya era algo en la que ellos veían libertad, ya no las perseguían, ya no estaban sobre ellos. Aquella salvación también los libraba de la presencia del pecado, de la manifestación que acarreaba el pecado sobre sus vidas, la maldición que los arrastraba y los mantenía en medio de todo este entorno, en su familia, en fin, en su persona. Ellos eran liberados de esta presencia y ya comenzaba a ausentarse de sus vidas, se sentían libres, se sentían salvados, y también se sumaba a eso el castigo que ellos llevaban en su mente, hasta en sus sueños y hasta en su momento de descanso. La persona sentía que el castigo por haber pecado estaba encima. Pero cuando este evangelio era anunciado, era predicado a sus vidas a través de Pablo, ellos sentían toda esta liberación, sentían que eran rescatados de aquel castigo, incluso que les quitaba el deseo de vivir. Todo esto tenía este evangelio que Pablo mencionaba, que era un poder de Dios para a todo aquel que creía. Todos aquellos que creían este evangelio se sentían salvos, se sentían libres, liberados de aquellas cosas que los aplastaban, que los hacían sentir personas malditas. Entonces, la persona cuando sentía este impacto y vivía este impacto, en realidad se consideraban personas aptas para poder comenzar a vivir esa santidad que tanto anhelaban y que nunca pudieron transitar en sus vidas, sentirlas. Eso era mucho más importante y mucho más alto y mucho más glorioso que aquellos templos que se levantaban ahí a través de las religiones falsas, creencias falsas que predicaban otros grandes hombres. Entonces, por eso Pablo no se avergonzaba, porque lo que estaba pasando en las personas, en las almas, en su vida misma, era inmensamente maravilloso. Ese es el primer beneficio entonces que recibían estos hombres que oían este evangelio. El segundo beneficio era que era la justificación. Las personas comenzaban a vivir este acto divino en que Dios los declaraba a ellos como pecadores que estaban frente a esta predicación. Ellos sentían un acto divino en que se les declaraba justos por medio de su fe al haber creído este evangelio. Eso, se sentían justificados. En Romanos 5.1 menciona aquello, dice que 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso era lo que ellos vivían y sentían. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la esencia del evangelio que predicaba Pablo. Ellos, al tener fe, se sentían en paz con Dios por medio de Jesucristo en aquel que creían. Todo esto era lo que iba sucediendo. Entonces, como segundo beneficio, ellos se sentían justificados. Y aquellos que hemos creído hoy día nos sentimos justificados. Por eso dice, tenemos paz para con Dios. Es un acto de fe que tiene lugar en el momento mismo en que confiamos en Cristo. Allí mismo este acto es algo en el que nosotros nos apoderamos. Es el acto, divino, como decimos, pero es el estado de estar reconciliados con Dios. Nuestra posición cambia instantáneamente. Cuando el hombre pecó, si hacemos un registro, una historia, cuando el hombre pecó, huyó de Dios en realidad, huyó de Dios. No podía ya mantener esa comunión, era imposible. Estuvo distanciado de la vida de Dios. La manera, la forma, la ley de vida que Dios estableció para el hombre ya no estaba. El hombre estaba distanciado de esta forma de vida, de esta vida que Dios estableció para cada criatura. Estaba también sin capacidad, ni siquiera una inclinación para volverse a Dios, volverse a Él. Esa era la condición en la que se sentían aquellos hombres que oían este evangelio y que hoy día muchos no han oído todavía. Y Dios tuvo que alejarse del hombre cuando el hombre pecó, porque no podían estar juntos. El hombre estaba muerto. Sabemos que eso la palabra muerto significa separado. El hombre estaba separado de Dios y Dios no podía estar junto al hombre porque Él es santo y el hombre había pecado. Entonces estaban en esa condición cuando comienzan a oír este evangelio, en el que se dice, y decía Pablo, que a través de su fe ellos pueden tener paz con Dios porque por medio de Jesucristo que ha venido a solucionar este problema. Así que un hombre en esta condición, incapaz, y ni siquiera se inclinaba a volverse a Dios, se distanció de Dios completamente. Dios mismo se alejó del hombre porque no podían estar juntos. El hombre prácticamente estaba muerto. Entonces, ahora cuando Cristo muere en la cruz, Dios se vuelve nuevamente al hombre y lo comienza a llamar incluso para que vuelvan a estar juntos. Entonces, este mensaje que oía el hombre en lo que predicaba Pablo era un poder de salvación, y aquellos que creían se apropiaban de ser justificados, de estar en paz con Dios. Eso era lo que se producía. El tercer beneficio era la regeneración. Otro acto divino que comienza a funcionar en el hombre en el momento en el que cree. El Espíritu de Dios ahora mora en un pecador que está arrepentido. Ahora mora porque estaba alejado de Dios. El hombre se había distanciado, ni siquiera le interesaba volver, no sabía, no tenía esa inclinación ni la capacidad para volver. Pero ahora que el hombre ha creído, el hombre que creía ese evangelio podía morar ahora en el hombre que se había arrepentido. Dios y el hombre estaban nuevamente unidos para poder impartir vida eterna en el hombre. No solamente una vida
que es una vida la que estamos acostumbrados nosotros a vivir en esta tierra, en la que en algún momento concluye, se termina y ya no hay más vida, sino que Dios comienza a impartir vida morando ahora en aquel pecador, pero arrepentido. Y esa vida que imparte al alma de aquel hombre que estaba espiritualmente muerto. En Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5, menciona algo de eso. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos, incapacitados, sin inclinación de volver a Dios, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros, allí estaban aquellos que aún no habían oído este evangelio. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira. Pero Dios, es el versículo más maravilloso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso, por gracia soy salvo. Así que, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, eso es lo que sucedió. El evangelio que predicaba Pablo en aquellos tiempos, por el que no se avergonzaba, era poder de Dios para todos aquellos que creían y eran salvos. Entonces, tenemos tres beneficios aquí ya enumerados. Lo primero es la salvación del poder del pecado. El segundo, tenemos que son justificados en paz con Dios a través de Jesucristo, y ahora el Espíritu de Dios, Dios mismo, mora en aquel pecador arrepentido y comienza a impartir vida al alma misma de cada uno de aquellos que han creído. Por eso Pablo no se avergüenza de ese evangelio que está predicando, porque está transformando al hombre, lo está volviendo a Dios, lo está poniendo en una posición de estar en paz con Dios. El cuarto beneficio es la adopción. Adopción. Todos entendemos lo que significa la palabra adopción, pero cuando somos perdonados, en el momento en que se produce todo esto, cuando creemos, somos perdonados, somos trasladados a la posición de ser enemigos de Dios, porque no estamos en paz con Dios. Entonces, desde esa posición de ser enemigos, hemos sido trasladados a una posición de ser sus niños amados, por decirlo más en un vínculo más íntimo. Somos sus niños amados ahora. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora son sus hijos. Todo aquel que ha creído ahora ya no es un enemigo, ya no está distante de Dios, ya no huye de Dios,
Dios ya no está lejos, sino está morando en su corazón, impartiendo vida espiritual, porque el hombre estaba muerto. Entonces, todo aquel que ha creído ahora tiene vida y ahora es llamado hijo, no enemigo. Podemos añadir aquí que ya no es alguien que es un reo que está condenado a recibir una condenación eterna, sino que ahora es un hijo de Dios que está esperando una herencia. Todo este cambio es lo que produce el Evangelio, del cual Pablo no se avergonzaba, porque estaba transformando vidas. Estaba transformando vidas. El quinto beneficio que recibe la persona que recibe el Evangelio es la santificación. La santificación es el proceso mediante el cual Dios desarrolla la nueva vida del creyente. La nueva vida, una vida nueva. Dios mismo está llevando un proceso y desarrollando esa nueva vida en el creyente. Todo aquel que ha creído comienza a vivir esta experiencia. Este beneficio se adhiere a su vida y progresivamente la lleva hacia la perfección, porque es lo que quiere Dios. Quiere que lleguemos a ese nivel o a esa altura de llegar a ser perfecto para poder vivir lo que realmente se vive, se experimenta cuando se es una persona perfecta, un hombre perfecto. Nadie de nosotros lo ha vivido aún, pero la santificación, ese proceso que se está llevando a cabo en nosotros, lo que está haciendo Dios en nosotros progresivamente, nos está llevando hacia la perfección para que podamos algún día experimentar lo que se vive, lo que se siente siendo una persona perfecta, que es lo que anhelamos nosotros, poder ser perfectos para que todos nuestros actos en realidad sean una verdadera adoración, una alabanza, un regocijo también para nosotros mismos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, dice, en ustedes, hermanos, en mí, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día, Dios estará obrando en nosotros hasta perfeccionarnos. Eso sí, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El propósito de Dios es hacernos perfectos. Es lo que llama la santificación. Entonces ya llevamos 5 beneficios que obran en la persona que ha creído el Evangelio, que se predica desde los tiempos de Pablo, desde los tiempos de Jesucristo hasta los días de hoy. La santificación. Entonces es el proceso mediante el cual Dios desarrolla la nueva vida del creyente progresivamente, llevándolo hacia la perfección. Hermano, usted y yo estamos viviendo todos estos beneficios. El sexto beneficio es la glorificación. Aquí esto ya es maravilloso, hermano. La glorificación, que es el punto final de la salvación. Lo que se comenzó, decía recién el versículo, esa obra se perfeccionará. Entonces, la glorificación es el punto final de la salvación, que comenzó un día en usted y que concluirá un día en la persona. Será completamente perfecta en todo. Cuando estemos cara a cara con nuestro Salvador, Dios nos moldeará completamente a la imagen de Cristo. Dios nos moldeará completamente a la imagen de Cristo. Es lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, mas nuestra ciudadanía está
en los cielos. En los cielos está nuestra ciudadanía. Luego dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De allá lo esperamos, allá en nuestra ciudadanía. Luego dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder del Evangelio dice que nos transformará hasta que seamos perfectos. Todo eso es algo que está ejecutando, está haciendo Dios a través de su palabra, a través del Evangelio en nosotros. Así es que nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Y dice, y es lo que, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, que venga, y lo esperamos, ¿verdad? Y el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que sucederá desde que creemos hasta el día de la glorificación. Eso es lo que sucederá con todo aquel que ha creído el Evangelio. O sea, para ir concluyendo esto, debemos decir que el Evangelio, el sinónimo de Evangelio es salvación. Salvación. Un poder que obra desde la justificación hasta la glorificación. Desde el momento en que somos salvados por haber creído, somos justificados, nuestra posición cambia y comienza a operar la santificación en nosotros. Y ya Dios no está alejado de nosotros, ni nosotros huimos de Dios. Ahora Dios está obrando en nosotros para llevarnos a la perfección. Y luego esa obra la acabará el Señor en a todos aquellos que han creído, para que pueda ese creyente participar de la glorificación. Entonces, beneficios que posee el Evangelio, por el que Pablo no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación. Y tú, hermano, tú que has oído el Evangelio, es un poder que te está transformando para el día del Señor, para el día de la glorificación. Está todo este poder que lleva, que tiene, que posee este Evangelio, está operando, está obrando en tu vida, está avanzando todo aquello para que poder llegar al último paso, que es la glorificación. O también te está empezando a avergonzar. Pablo vivió esta experiencia al punto de que quizás en el entorno de él muchos, y menciona la Biblia ahí que muchos volvieron atrás, muchos se avergonzaron del Evangelio, porque se comparaba a todo este esplendor que se veía en aquellos religiosos, aquellos que predicaban un evangelio falso, una palabra de mentirosas. La Biblia me menciona incluso algo diabólico, pero se veía todo ese resplandor solamente se veía en cómo se levantaban templos y cómo el prestigio de estos hombres se levantaba, y frente a que eso no era notorio y frente a aquellos que creían el Evangelio de Pablo, era como para avergonzarse. Pero Pablo no se avergonzó, porque las
personas, los hombres se seguían transformando, convirtiendo, creyendo esta verdad y caminando, avanzando hacia esa meta que es poder participar de la glorificación eterna, en donde todos serán semejantes, dice, a la gloria que que tiene el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado también de no ser arrastrados a avergonzarnos del Evangelio, porque es algo que se está percibiendo hoy día. Ya muchas personas se están avergonzando de poder seguir actuando con ese primer amor que se vivió en el momento en que se creyó. Ya hay algo de vergüenza que está operando en nuestras vidas como creyentes. Hay muchas cosas que hemos ido dejando de lado y las hemos ido considerando que no nos ponen en una buena posición. Algo de lo que nos hemos ido avergonzando. Por eso veamos eso en nuestras vidas, hermanos, y no actuemos de esa manera, sino actuemos como Pablo menciona. Leamos nuevamente para concluir ese versículo que menciona Pablo, que mencionó ahí al libro de los Romanos, que al lugar que muchos decían que él no quería ir y que no iba por eso, porque se sentía avergonzado. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso, hermano, no nos avergoncemos de ese Evangelio, no nos avergoncemos, hermano, sino considerémoslo que es un poder de Dios para salvación. Amén. Vamos a orar. Una vez más, Dios, junto a mis hermanos que están en sus casas, nos inclinamos y agradecemos que su palabra nos haga reflexionar, nos amoneste y nos haga sentirnos agradecidos de usted, porque todas estas cosas, si las analizamos, ninguna está en nuestras manos así sin que no hayan sido dadas por usted, Dios, por la palabra, al producirnos fe, al haber creído, al haber cambiado nuestra posición, al poder sentirlo a usted cerca, y que en ese momento usted nos llamó para acercarnos ahora a habitar en nuestro corazón, en nuestra alma, para ir transformándonos, irnos convirtiendo y llevarnos hacia la perfección, para que alguna vez podamos estar cara a cara y llevando en sí esa forma de ser en lo que es la glorificación, para poder experimentar aquello tan maravilloso que usted, Dios, ha querido hacer en nosotros. Gracias por decirnos estas verdades y poder animarnos a que podamos, considerando que esta palabra es siempre un poder de transformación en nuestras vidas, de conversión. Ayúdenos para que no nos avergoncemos, oh Señor, de ser cristianos, de ser creyentes, de ser sus hijos, de creer en esta palabra y dejarnos mover para que ella nos transforme. Bendíganos en ello, Dios. Se lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, escóndeme.
hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Escondelero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. Y en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero adorarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa quiero arder con su poder. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Escondelero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En su palabra yo esperaré, dígale al Señor, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Hermanos, llegamos al momento de finalizar este culto de bendición con la palabra del pastor. Espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, el mensaje. Y lo más importante, poner en práctica lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Les dejo la invitación para el día jueves, para que vengan a reunirse, que asistan, hermanos, que es de gran bendición. En este momento vamos a inclinar nuestro rostro para finalizar este culto. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tus palabras, Señor. Te pido, Señor, que tú seas bendiciendo al pastor, Padre, que le des conocimiento, Señor, le ayudes, Padre, en lo que él hace, Señor, preparar tu palabra, buscar, Señor, para entregar el mensaje a nuestras vidas, Señor, que ha sido de mucha bendición, Señor, el poder escucharlo, el poder ver que Él está haciendo lo posible, Señor, para que estemos en comunión, Padre Celestial. Gracias, Señor, por aquello, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdales en sus hogares, sus matrimonios. Bendice los matrimonios, Padre Celestial, en estos tiempos. Bendice a nuestros hijos, Padre. Protégelos de todo esto, Señor. Te pido, Señor, por los enfermos de igual manera, Padre, por nuestros familiares que han pasado por esto, Señor, y tú lo has sanado, Padre Celestial. Te agradezco, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, muchas gracias. Amén. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos